Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más tenemos el privilegio de entrar a sus hogares. Esta vez vamos a ver en esta mañana, responder a la pregunta: ¿realmente Jesucristo es el Mesías? Oremos. Padre, gracias. Queremos pedirte que tú nos ilumines, nos acompañes, seas tú el que nos dé la sabiduría para entender tu palabra. Gracias por haber hablado a través de estos medios, Señor. Gracias. Amén. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 5, en el versículo 30, San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Gracias una vez más, te pedimos que hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Amén. La pregunta que hay es que si Jesucristo es el Mesías. Según los judíos, tenía que llenar el Mesías 3 requisitos. En primer lugar, tiene que ser hombre, humano, y no un ángel, porque los ángeles no tienen nada que ver en la salvación del hombre. En segundo lugar, tiene que ser un varón. Es lo que Dios había hablado. Y en tercer lugar, tenía que ser de la descendencia de David, para que el Mesías pueda ser el rey. El Mesías no solamente va a ser el rey, él va a cumplir otro requisito, o más bien va a hacer otro trabajo, que tiene que ser el sumo sacerdote o el sacerdote. Entonces, ¿cómo va a ser que el Mesías sea descendencia de Jacob y luego ser sacerdote? Porque el sacerdocio se entregó a los hijos de Leví, el hermano de Judá. De la descendencia de Judá iba a venir el Mesías. Y Jesús cumplió esto, porque era del linaje de David. David era del linaje de Judá. En cuanto al sacerdocio, él era no del sacerdocio levítico, sino de Melquisedec. Y también dice Dios de que eso se hace por medio del decreto, no por medio del linaje, como el caso del sacerdocio de Aarón. Y Dios es el que decreta. Cuando Jesucristo estaba en este mundo, muchos se preguntaban que si realmente Jesús era el Mesías que estaban esperando. Vemos en el caso de Juan. Juan hace la pregunta, estando él en la cárcel, manda a sus discípulos preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir
o hemos de esperar a otro? Y él respondió, dígale a Juan, que dice a sus discípulos, dígale a Juan que los ciegos son sanados, vistos, abiertos los ojos, los cojos andan, los muertos resucitan. Él no respondió de una manera directa, sino demostrar de los ejemplos que él, de los milagros que él hacía. Y Juan iba a entender que verdadera él es el Mesías. San Juan capítulo 3, Nicodemo llega, un hombre religioso, sabio, hombre rico, teólogo, a hacer la pregunta a Jesús de noche. Nosotros, les dice él, sabemos que ha de venir un maestro y eres tú, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. Y muy interesante, porque Jesús sabía la pregunta que venía. Me parece que detrás de eso está la pregunta, ¿eres tú el Mesías que ha de venir? La misma pregunta que Juan hizo hacia Nicodemo. Y lo interesante es que Nicodemo, teniendo todos los privilegios, toda la sabiduría, Jesús no le dijo que él es el Mesías, sino también a través de sus testimonios, de lo que hacía él, los milagros. Pero lo que encontramos en el capítulo siguiente nos dice de que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y él, cansado, se sentó al lado del pozo, mientras sus discípulos habían ido a la aldea a comprar la comida. En esto aparece una mujer, la mujer samaritana, a venir a buscar el agua. Nos dice que venía a mediodía. ¿Por qué? Creo que ella no quería encontrarse con nadie. Era una mujer de mala fama. Era mujer. Y las mujeres no eran bien vistos en Israel. Era dentro de la sociedad una catalogada pecadora. No tenía preparación académica, ni tenía preparación teológica. Y Jesús le pide a ella, dame de beber. Y ella dice, no tiene cómo sacar. Y Jesús entonces le responde, si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú le pedirías, porque él te daría el agua viva, agua eterna, agua que fluye siempre. El agua que tú utilizas, le dice a la mujer samaritana, el agua normal, eso da otra vez la sed. Mientras el agua que yo te doy, no necesitas venir a buscar más agua. Por supuesto que Jesús quería llevar a la mujer a una conversación de su necesidad. Y ella dice, dame de beber. Y él le dice, vaya a llamar a tu marido. Ella responde, no tengo marido. Jesús le dice, sí, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Jesús se revela a esta mujer de todas las condiciones de la clase más baja. Jesucristo tiene una conversación muy interesante y la mujer le dice a Jesús, te digo que va a venir el Mesías,
El Mesías es el que nos va a enseñar. Entonces Jesús le responde diciendo, yo soy el que habla contigo. Él mismo dijo que era el Mesías. En segundo lugar, en el capítulo 5, versículo 39, que leímos, Jesús dice a los fariseos, a los hombres religiosos, hombres que pasaban todo el tiempo, toda su vida, estudiando la palabra de Dios. A ellos es el que Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes dicen que en Torá, la palabra de Dios en la Biblia, eso es Biblia antigua, de Antiguo Testamento, ustedes dicen que ahí es que se encuentra la vida eterna. Y Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Torah habla de mí. Ustedes por eso deben investigar, estudiar, escudriñar, porque ella habla de mí. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué desgracia de que hay hombres, mujeres dedicadas y dedicados a la palabra de Dios, muy ocupados, pero no conocen a Dios. Y pasan muy ocupados en la obra de Dios, pero no tienen la relación personal con Dios. Y ese es el caso de los fariseos. Mire, a quién Jesús dice, escudriñen las escrituras. Escudriñar significa investigar, sacar lo que hay abajo. Y luego sigue Jesucristo hablando a estos hombres religiosos, y dice, porque si creyeseis a Moisés, en el versículo 49, me creeríais a mí, porque de mí Moisés escribió. Dice aquí, porque de mí escribió él. Moisés, cuando escribió, estaba hablando del Mesías, y ellos estuvieran estudiando, escudriñando, buscando hasta lo más profundo, se darían cuenta, este es el Mesías que Moisés habló, y él llena todos los requisitos. Por otro lado, los fariseos en general estaban esperando que iba a llegar el Mesías, base del rey, va a sacar a sus enemigos, y él es el que va a ser el rey de paz, el rey que va a gobernar con justicia, con, como dicen, con barra de hierro. Pero no esperaban a un Mesías humilde, un Mesías despreciado, un Mesías desconocido. Pensaban de que el Mesías va a nacer como rey. En realidad él nació como rey. Ningún rey ha nacido como rey. Nace príncipe. Después llega a ser rey. Pero el Señor Jesucristo no.
Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, así como Dios prometió a Abraham que por medio de él serán bendecidos. Así como Jacob dijo que la descendencia de Judá iba a venir el que va a gobernar, el que va a llevar el cetro en Israel. Así como Dios prometió a David de que de su descendencia iba a venir el que va a estar en el trono, su hijo. Encontramos en Mesías. Y eso es lo que estaban esperando. Pero se olvidaban de que los profetas también dijeron otra característica del Mesías. Isaías 53, un Mesías sufriente. Ellos no se daban cuenta de esto. Por eso es que no lo reconocieron. Y mataron. Al matar creyeron que ya habían terminado con la vida de Jesús. Así como Herodes quiso matar cuando Jesús era niño, era bebé. Bueno, ya tenía 2 años según el cálculo y quería matar. Y no pudo. Sí, queridos hermanos y hermanas, nadie puede ir en contra del plan de Dios. Dios cumplirá su plan, todo lo que Él ha trazado. Jesucristo, entonces, en ese versículo 46, dice a estos judíos, es que ustedes no creen en Moisés, es porque no estudian. Dice 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés, o porque de mí escribió él. Así que él declara, es el Mesías. Solo que el profeta Isaías escribe como el Mesías sufriente que vemos en Salmo 24. Y los salmos proféticos que Jesucristo mencionó estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Se cumple en Jesucristo. Jesucristo en la cruz hizo expresiones que están en Salmo. Es el cumplimiento de la profecía. ¿Dónde iban a ser? Todo esto de una virgen. En tercer lugar, cuando él muere, los discípulos de Jesús pensaban que ya había terminado todo. Los discípulos de Jesús estaban tristes porque habían visto cómo se cumplía la profecía. Jesús entrando, sentado en el pollino, y todo el mundo gritando, Hosana, el que viene bendito, el que viene en el nombre de David. Hosana, Hosana, gritaban. Pero ahora Jesús muerto. Se acabó toda la esperanza, truncada los deseos de que estaban discutiendo quién iba a ser el primero, quién va a sentar a la derecha o a la izquierda. Todo ya estaban repartiendo los puestos y ahora muerto. En Lucas, capítulo 24, nos habla acerca de que Jesucristo, al resucitar,
dice que los dos discípulos iban camino a Emaús, capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, unos 2-3 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esos dos discípulos iban caminando hablando de lo que había pasado y Jesús se junta y comienza a preguntarle, ¿de qué hablan ustedes? ¿Por qué están tristes? Entonces los discípulos le responden, tú eres el único extranjero que no sabes nada de lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén. Y empiezan a hablar de que un hombre poderoso, un profeta, y que este profeta hacía milagros y hasta nos da el nombre de los discípulos. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido? Y Jesús pregunta, ¿qué cosas? Luego Jesús empieza. Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, nosotros esperábamos que él era el Mesías. Y ahora, además de todo eso, hoy hace ya 3 días, tercer día que esto ha acontecido. Luego le cuentan, aunque también las mujeres nos han dicho de que él resucitó y que ellas vieron, las mujeres, habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y algunos de nosotros, de discípulos, fueron y hallaron, como le habían dicho las mujeres, una tumba vacía. Entonces Jesús empieza diciendo a estos discípulos, oh insensatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya los profetas habían profetizado. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, es decir, desde Torá, es decir, de las leyes, es decir, los 5 primeros libros Pentateuco que llamamos nosotros, les declaraba de todas las escrituras, lo que de él decía, de lo que hablaba del Mesías. Nos demuestra aquí, Jesucristo mismo demuestra, Jesús demuestra de cómo los profetas habían dicho y habían hablado, como le había dicho a la mujer, yo soy el que habla contigo, como había dicho a los fariseos, ustedes no leen porque Moisés escribió de mí, y aquí les dice todas las profecías que había ahí, los profetas hablaron y hablaron y hablaron y hablaron de mí. Así que encontramos de que realmente Jesucristo es el Mesías prometido. No solo eso, sino uno de los hombres eminentes, sabios de todos los tiempos, uno de los sabios que ha existido, el rabino Saulo de Tarso, llamado apóstol Pablo. Dice
escribiendo a sus hermanos, o más bien a sus discípulos, a sus seguidores, sus enseñanzas de que Jesucristo es el Mesías. Romanos 10:4 dice que la escritura, Torah, que es el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que apuntaban y señalaban y llevaban todas esas profecías y expresiones hacia un objetivo, que es demostrar el Mesías. Jesucristo es el Mesías prometido. Amén. Señor, en esta mañana elevamos nuestra gratitud porque tú nos has amado tanto. ¿Cuántos profetas decía nuestro Salvador, ver lo que tus ojos ven? Nosotros sí tenemos el privilegio de ver el cumplimiento de tus promesas, de lo que tú has prometido. Y vemos en este Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y te pedimos que abra nuestros ojos y que no seamos como estos dos discípulos camino de Emaús de la primera parte, sus mentes cerradas, sino que seamos ellos dos cuando tú compartiste el pan en la mesa. Así tú lo hiciste, Señor, lo permitiste, que a ellos abrieran los ojos y vieran cómo es que nosotros no nos dábamos cuenta, cómo nuestros corazones ardían cuando Él nos presentaba la palabra de Dios, decían esos discípulos. Que así seamos también, abiertos nuestros ojos. Estamos ciegos, Señor. Te pedimos a aquellos que todavía no te conocen, lleguen a conocerte. Andan en tinieblas, ciegos, y que sus ojos sean abiertos como cantan el himno. Señor, abre mis ojos para verte. Abra los ojos de cada uno de mis hermanos y hermanas, de las personas que están escuchando este mensaje. Amén.